Obviamente esta es la segunda agresión, porque la primera agresión se llevó en la parte de arriba, la cual en ningún momento pudimos grabar porque la diligencia se estaba llevando bien, ¿sí? Jamás pensamos que iba a salir el presidente municipal a arrebatarnos las cosas, a golpearnos, a amenazarnos, ¿sí? Mucho menos el director de la policía municipal, que inclusive iba de civil, mucha gente que lo acompañaba iba, a lo mejor también eran policías, iban de civil, de los cuales estaban pues cuidando y guardando, como también al momento de que empezamos a ver las agresiones, yo pido a una de las personas que iban en la diligencia que filmaran y grabaran, pero por los mismos de que nos agarraron pues descuidados, no se alcanzan a grabar y a tomar fotos. Como ellos se dan cuenta que yo les digo que filmen, porque traía yo agarrada mi computadora en el cual estaba terminando la diligencia, el señor Pérez, Genaro, se regresa a agredir a una de las personas que iba con la apoderada jurídica de la parte actora, ¿sí? Y gritándonos que quién había grabado, que quién los había filmado, ¿sí? Y es cuando yo le empiezo a dar la explicación que estamos haciendo esa diligencia, ¿sí? Y nos empieza a golpear, nos quiere quitar el celular, yo creo que porque pensó que traíamos fotos, cámaras que se habían alcanzado a grabar. Pues no, por esa situación, el único video, el cual me resguarda, era ya al momento de la salida, una vez que pidieron el apoyo para que nos abrieran la puerta, porque, vuelvo a reiterar, la policía estatal de la cual se hizo el llamamiento por parte de mis jefes, nunca llegaron, ¿sí? Y pues sí es algo, pues, aparte de vergonzoso, que como presidente municipal, que es el que debe de respetar y hacer respetar las leyes, ¿sí? Y los reglamentos, no venga impartido por él. ¿Por qué se presentó la denuncia hasta el día de hoy si esos hechos sucedieron desde el 7 de noviembre? Si se presentó hasta el día de hoy, efectivamente, porque los miedos y las amenazas que existían, yo sí prefería como que no se presentaran, porque los actos que se vivieron ahí sí fueron muy agresivos, muy violentos desde el momento en que ellos no tuvieron, pues, a más estarnos pegando, diciendo. Entonces, sí fue una situación que… Sí, en derechos humanos, ellos sí se ratificó la queja que ellos levantaron por lo mismo de los medios, pero sí, en realidad ese tipo de gente nunca, como tal, nunca me había pasado, porque se supone que son actos legales de los cuales nosotros ejecutamos. En ningún momento se ejecuta algo que no está basado ni autorizado por… Licenciada, ¿ha tomado medidas? ¿Le han prodigado seguridad o tiene una seguridad? Derechos humanos, ahí citó que iba a haber seguridad. Hasta el momento, pues no he tenido la seguridad como tal. Además, volvemos a reiterar, ellos cínicamente, porque hacen una denuncia en mi contra, ¿sí? Que en realidad uso de autoridad por, creo que hasta lesiones, todavía se atreven a decir que yo los golpeé a ellos, cuando en realidad claramente lo dice el video. Aquí el video en ningún momento está modificado, ni mucho menos. Entonces creo que las agresiones las recibí yo. Y como mujer no se vale, independientemente de funcionaria, como mujer yo creo que el respeto a la igualdad se debe de dar, que en ningún momento se vio ni por el presidente municipal ni por el director de la policía. Ahora el director de la policía es el que salvaguarda la integridad de las personas, así como la paz y el orden, el cual en ningún momento él lo hizo ante uno. Pues sí es como de miedo con ese tipo de gente, y sí sigo reiterando mi angustia, porque además de ser funcionaria soy madre de familia. El hecho de estarme cuidando cada vez que llego a mi domicilio, si me vienen siguiendo, si hay una persona, porque al no detenerse con los golpes, yo creo que no se van a detener a nada. Y sí, en este momento los hago responsables de cualquier daño, ¿sí? Físico, de mis bienes, en mi persona, en mi familia, mis hijos, los hago responsables a estas dos personas, al presidente municipal y al director de la policía municipal, que Genaro Pérez Murillo, y Rafael Pérez Rojas. En cualquier cosa que me llegara a pasar, lo vuelvo a reiterar, a mi familia, a mis cosas, a mis bienes, porque no podemos estar viviendo con violencia en acatamiento a una autoridad. Entonces, ¿para qué se van ¿para qué se van a hacer las leyes si no se van a respetar? Empezando por dichos funcionarios, que son los que manejan esa situación de prevalecer el orden y la justicia. ¿Usted como mujer se siente identificada
desconozco esa situación de cuál me está hablando. ¿Sí? Yo lo estoy externando en cuanto a mi persona. Sí me siento intimidada, ultrajada, violentada, ¿sí? Por los, cierta manera, tanto daños físicos como las amenazas que surtieron. Es más, yo creo que las amenazas son todavía un poco más fuertes que las agresiones que hubo. Sí hubo, sí, dígame. Ese temor ahora sí que puede ser más fuerte debido a que sabemos que ese presidente municipal pertenece a una organización de antorcha. Pues bueno, ahí en cuestiones de organizaciones políticas desconozco quién esté más involucrado en situaciones así, pero yo creo que mi temor es por lo vivido, por lo que pasó, que no se detuvieron. O sea, si hubieran estado en ese momento el acto de que el presidente salió y como lo externó, a mí me vale 1000 cosas y yo aquí soy la autoridad y aquí mando yo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo mundo, ¿sí? Él está sobre todo. Entonces, ese es mi miedo. Si él se cree como un Dios todopoderoso, no se va a tentar en ningún momento de dar otra orden. Y si la policía, que es, no me consta, pero se refieren a que es su primo, ¿sí? El Genaro Pérez Murillo, hace lo que él dice, entonces no sé la gente que esté rodeada de ese tipo de gente tan patanes, puedan hacer otra cosa en mi contra. ¿Qué pasó con la policía? Sí, aquí está la denuncia. Sí, aquí la denuncia está entablada en contra de Rafael Pérez Rojas en su calidad de presidente municipal de Mezquitic de Carmona y Genaro Pérez Murillo por las lesiones, de las cuales golpes que se sufrieron, amenazas, privación ilegal de la libertad, ¿sí? Y desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, porque cabe aclarar que por sus acciones no pudimos secuestrar nada de bienes, no nos dejaron secuestrar nada de bienes. Entonces, debido a las agresiones de las cuales estamos sufriendo y las amenazas, ¿sí? Que no íbamos a llegar vivos a San Luis, que no íbamos a sacar nada, se decidió parar la diligencia y retirarnos del lugar. Por esa simple situación, bueno, no era tan simple, porque yo creo que si las cosas se hubieran llevado bien, se hubiera determinado el embargo declarado formalmente, no se pudo secuestrar más que 2, 3 cosas que fueron lo que alcanzaron a sacar, eran muchísimas cosas, ¿sí? 948,000 aproximadamente. Licenciada, ¿qué pasó con la policía? ¿Por qué acudieron ustedes solos? ¿Por qué no fue una autoridad que lo brindaba seguridad? ¿Qué es lo que se pasó? No, ok, sí, en realidad es una situación que no nos había pasado, ¿sí? Yo creo que principalmente no lo teníamos previsto que llegáramos a ese grado, porque se supone que somos gente, pues, con amplios criterios, y si esas personas llegaron a ese mandato deben de conocer las leyes y los reglamentos. Entonces, cuando uno acude a esos lugares, prácticamente la misma ley faculta para hacer el llamado a la policía, lo cual sucedió, se hizo el llamado a la policía al 911, jamás llegaron, ¿sí? Y por la situación que se estaba viviendo nos tuvimos que retirar para no volvernos, o sea, no seguir exponiéndonos. ¿Qué explicación se les dio por parte de la policía? Aquí el llamamiento lo hizo. Sí, si me permiten respecto a ese tema, cuando la actuaria se ve en esa situación de que está siendo agredida y que es privada de su libertad al cerrar las puertas del Palacio Municipal, se comunica al tribunal. Nosotros de manera inmediata solicitamos el auxilio de la Fuerza Pública al 911, incluso se nos generó un número de reporte. Sin embargo, pasaron los minutos y pues tampoco se veía el arribo de ninguna autoridad pues de la policía, ni estatal, obviamente la municipal, pues estaban concentrados ahí, de tal manera que tuve la necesidad de pedir la intervención del secretario general de gobierno, al cual le agradezco la atención que se brindó, porque fue precisamente por su conducto que se pudo entablar comunicación con el alcalde de Mezquitic de Carmona, y ante esa petición que se le hace de manera extraoficial, pues es que accede a abrir las puertas del palacio. Sin embargo, ellos todavía seguían con esa contumacia de impedir que se llevara a cabo el mandato de autoridad y de privarles de su libertad tanto a la licenciada Rosana como a la trabajadora y a la apoderada jurídica que estaban en ese momento llevando a cabo la diligencia. Quisiera también pues pedirle a la licenciada Nidia que pudiera extendernos su opinión respecto a este tema, insisto, ella como secretaria del sindicato al cual pertenece la licenciada Rosana. Miren, nosotros como sindicato estamos respaldando a nuestra afiliada en todas las
instancias que sean necesarias, porque aquí es derechos humanos, es fiscalía, pero también cabe responsabilidad e incluso un juicio político que puede haber contra este presidente municipal por haber impedido y haber dañado la integridad física y emocional de la trabajadora, por hacer daños, y hay una violencia aquí de género, que también tendríamos que mencionarlo y hacer un énfasis en esto. Pero nosotros como sindicato, nuestra primera intervención fue con la presidenta, en donde le estamos exigiendo que les dé seguridad a los trabajadores, a los actuarios que van a acudir a estas diligencias, y precisamente, aunque la ley marca que es hasta en el momento en que suceda alguna situación que se pueda hacer un llamado, nosotros exhortamos en este momento tanto a la policía, a la seguridad pública, como a la ministerial en el Estado, para que acudan al llamado antes de que suceda un hecho. Nosotros lo que le estamos pidiendo es que cuando vayan a hacer estas diligencias vayan ya acompañadas con antelación de algún elemento de seguridad. ¿Por qué? Porque si estamos esperando a que acudan, ya sucedieron los hechos, la agresión ya se dio. Entonces aquí hay que prever, después de este acto que, como dicen, no había pasado, y esa es la razón por la que no se había actuado de esa manera, estamos de acuerdo, pero a partir de este momento deben de tomarse otras medidas. Aquí la situación es de que cuando se manda a llamar tanto a seguridad pública como a la policía ministerial, no acuden al llamado de manera inmediata. Yo creo que eso es no nada más en esta situación, sino en la ciudadanía en general. Y es algo que debe de exigirse a las autoridades de seguridad pública, porque aquí queremos hacer un juicio político, estamos viendo los elementos necesarios, tanto aquí hay que ver, quien tiene que entablar las acciones es quien se ha vulnerado. Ahorita por eso se presenta ante la Fiscalía por parte de Roxana, porque ella fue la agredida. Se da hasta este momento porque se estaba esperando también la recomendación de derechos humanos, porque fue quien interviene de manera inmediata y ahí se podía tipificar un delito. Sin embargo, se tuvo que apresurar esta denuncia antes de que se pronuncie derechos humanos, porque el señor está denunciando ahora a Roxana. Entonces no puede ser posible que él esté haciendo actos cuando nosotros estábamos siguiendo las normas para tener ya una elemento, seguir con la siguiente instancia y poder llegar incluso hasta el juicio político. O sea, las cosas tenemos que irlas haciendo y tenemos que acreditar lo que estamos diciendo. Entonces, la asesoría la tiene en todo Roxana, por parte tanto del tribunal, porque la presidenta se comprometió a apoyar a la trabajadora, y de nosotros. Entonces nosotros en este momento lo que estamos diciendo es que hay vulneración de diferentes normas. No estamos hablando únicamente de la norma laboral, porque la ley de los trabajadores implica que debe de haber, esto es un riesgo de trabajo. Esto se convirtió en un riesgo de trabajo. A mí como sindicato eso es lo que me preocupa y esa es la razón por la que tenemos que actuar. Y de las personas que la agredieron, como es una afectación directa a ella como persona, como individuo, pues la ayudaremos también y estaremos apoyando. Pero sí exhortamos y responsabilizamos a Seguridad Pública por la falta de apoyo que se ha dado hasta este momento a los llamados que se hace tanto de las autoridades, como en este caso es el tribunal, como la de la ciudadanía en general. Gracias. Quisiera por último nada más agregar, y por su conducto, que pudieran hacerles saber a todos los funcionarios públicos al frente de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de elección popular o de designación, que el tema de la ejecución de los laudos es un tema generalizado, no permite concesiones de ninguna naturaleza hacia ningún funcionario público, sea o no de elección popular, puesto que en el tema de los derechos de los trabajadores están equiparados a un patrón. Entonces no es una cuestión de tener una concesión con alguien por ser alcalde, por ser secretario de alguna Secretaría de Estado, por ser director de algún organismo autónomo, etcétera. El tema de la impartición de justicia es por igual para cualquier funcionario, aunque eso les moleste y aunque eso luego esté pidiendo intervención de otras esferas para que no se cumplimenten o no se ejecuten los laudos. Creo que es bien importante que se sepa que cuando estás al frente de una institución tienes la obligación de cumplir con todo lo que ello
atraiga, ¿no? No nada más se trata de andar figurando en medios y de tener prioridades, porque esas son lo que luego ellos tienen prioridades. Sin embargo, los laudos emitidos por el tribunal son obligaciones, y las obligaciones no debemos perder de vista que están por encima de las prioridades que ellos como funcionarios pudieran tener. Licenciada, en este sentido, ¿cuántos alcaldes están incumpliendo con los datos laborales? En su gran ¿cuántos mayoría. casos hay antecedentes o similares a este caso? Mira, en su gran mayoría, la realidad es que todos los ayuntamientos, si hablamos de un tema muy particular, todos tienen laudos pendientes. Hay algunos por su cuantía en cuanto a habitantes que son muy pequeños, que representan 1 o 2 asuntos, pero yo siempre he hecho mucho hincapié. En la medida en la que los alcaldes sigan generando acciones ilegales en contra de los trabajadores, violentando sus derechos, y no respetando los laudos que ya tienen obligación de cumplir, se van a seguir presentando este tipo de situaciones. Desafortunadamente, bueno, ante estas circunstancias nos vamos a tener que ver en la necesidad de endurecer nuestras medidas, y al final de cuentas es un mandato que la ley me obliga como presidenta del tribunal a hacer todas aquellas acciones necesarias y a mi juicio que se consideren para hacer el cumplimiento de los laudos. Yo invito de verdad a todos los funcionarios a que se acerquen al tribunal, a que se acerquen con las personas que tienen un laudo laboral y que puedan llegar a buenos acuerdos. De otra manera siempre se va a seguir con la dinámica de seguir generando laudos que afecten el erario público y que efectivamente, como ellos dicen, se desvía el dinero para los servicios públicos de la ciudadanía en pagar deudas. Pero esa es una de las cuestiones que deben de tener muy en cuenta los funcionarios. Tienen que cumplir de alguna manera, en la medida de sus posibilidades y en la medida que tengan oportunidad, con los laudos laborales que son expedidos por el ¿Qué tribunal. ayuntamiento se ha negado a pagar? E insisto, la contumacia de los ayuntamientos es un tema generalizado. Tenemos laudos laborales que ya les había hecho mención en otras ocasiones de 24 millones de pesos, por ejemplo, en el tema de Ciudad del Maíz. Tenemos laudos que en fechas pasadas también se tuvo que hacer un embargo de bienes de Santa María del Río por 11 millones de pesos. Insisto, hay algunos otros municipios también con mucho laudo laboral pendiente de complementar, como Tamazunchale, como Cerro de San Pedro tiene algunos, municipios incluso muy pequeños como Armadillo de los Infantes traen laudos de arriba de 10 millones de pesos. Entonces nunca vamos a poder detener esta dinámica. La capital del estado también tiene laudos laborales pendientes. Debo hacer énfasis en que han estado conveniando de manera muy puntual, y eso sí es de reconocerse, no solo a San Luis, sino también ayuntamientos como Villa de Reyes, ayuntamientos como Soledad Graciano Sánchez, ayuntamientos también del interior del estado, Río Verde, Valles, que han estado acercándose a cumplir con los laudos laborales. Pero sin embargo es una realidad. En todos los municipios hay temas pendientes de cumplimentaciones de laudos, que insisto, no se van a detener mientras no se haga realmente el tema de fincarles una responsabilidad a los funcionarios que en principio de cuentas los generan, no acuden a defender los intereses del ayuntamiento que representan en juicio, y al final del día no quieren pagar y todavía, disculpen la expresión, pero se ofenden o se quejan porque se les pide que se cumpla con esa obligación, que es un mandato de autoridad y del cual no hay concesión absolutamente para nada. Hoy habla de endurecer. ¿Qué es lo que se buscaría endurecer precisamente para que se pueda realizar estos procedimientos? Bueno, vamos a tener que cambiar el tema de la ejecución de los laudos, vamos a tener que innovar en algunas otras medidas, hablando a lo mejor del arresto o de pedir precisamente la destitución de funcionarios. Si bien la ley no nos lo permite como tal, eso precisamente hacemos un llamado a los legisladores para que también por su conducto pudiéramos modificar la ley y prever de un procedimiento de ejecución más eficaz. Pero bueno, sin embargo, todos estos logros, como por ejemplo el embargo, si no bien lo prevé la ley burocrática, sí ha sido un logro a través de la autoridad federal que se nos ha estado concediendo para poder llevar a buen fin la ejecución de los laudos. Entonces, insisto, con eso vamos a tener que tomar otra serie de medidas. Esperemos que la autoridad federal también nos las convalide para poder tener una más eficaz implementación y sobre todo no poner en riesgo la integridad del personal que acude a realizar estas diligencias, porque insisto, ellos están actuando conforme a su obligación como funcionarios públicos, como el nombramiento para el que fueron ellos otorgados, y no es justo que aún con todo y la obligación que tienen ya por cumplir los funcionarios públicos en turno, ahora también se estén tomando la libertad de agredir, de impedir la impartición de justicia y todavía peor, ¿no?, denunciarnos y estar pidiendo la intervención de otras esferas para no poder llevar a cabo nuestra finalidad, que es para lo que fue creado el tribunal.